El salto del lobo. Qué grandes son tus obras, oh Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. En mis peregrinaciones me he encontrado en casos bien extraordinarios. Si debiera narrarlos todos, tendría para muchos días. Voy a contaros este. Una tarde de invierno, iba yo caminando solo por un bosque, con intención de pasar la noche a 2 verstas más adelante, en un pueblecito que estaba ya a la vista. De repente un gran lobo saltó sobre mí. Yo tenía en la mano el rosario de lana de mi Éstarex, que como siempre llevaba conmigo, e hice huir a la fiera con este rosario. ¿Y lo creeréis? El rosario se me fue de las manos y se quedó rodeando al cuello del lobo. Este retrocedió al instante y saltando a través de las matas, quedó preso por las patas traseras en los espinos, mientras que el rosario quedaba enganchado de la rama de un árbol seco. El lobo se debatía con todas sus fuerzas, pero no conseguía desprenderse porque el rosario le apretaba la garganta. Yo hice con gran fe la señal de la cruz y corrí a soltar al lobo, temiendo sobre todo que arrancase el rosario y huyese con un objeto que yo estimaba tanto. Apenas me había acercado y puesto la mano sobre el rosario, el lobo, en efecto, lo rompió y echó a correr con toda la ligereza de sus patas, dando gracias al Señor y acordándome de mi bienaventurado Éstarex. Llegué sin novedad al pueblo. Me dirigí a la posada y pedí hospedaje. Entré en la casa, en la que 2 viajeros estaban sentados a la mesa. El uno era ya viejo, el otro de edad madura y corpulento. Pregunté quiénes eran al campesino que guardaba sus caballos, y éste me contestó que el anciano era maestro y el otro escribano del juez de paz. Los 2 son de origen noble, y los llevo a la feria a 20 verstas de aquí. Después de haber descansado un rato, pedí a la patrona aguja e hilo. Me acerqué a la luz y comencé a recoser mi rosario. El escribano me miró y dijo: «Mucho has debido de rezar para llegar a romper tu rosario. No soy yo quien lo ha roto, sino un lobo. Toma». «¿De modo que hasta los lobos rezan?», respondió riendo el escribano. Les conté entonces al detalle lo que me había sucedido, y les dije la mucha estima en que tenía yo a este rosario. El escribano se echó a reír y dijo: «Para vosotros, gente crédula, siempre existen milagros. ¿Qué ves de misterioso en eso que has contado? Tú le has tirado sencillamente algún objeto, el lobo ha tenido miedo y se ha puesto en fuga. Los perros y lobos tienen siempre miedo de esos objetos que se les tira, y que se le hayan enredado las patas en la maleza no tiene nada de particular. De modo que no hay que creer que todo lo que sucede en el mundo es por un milagro». Entonces comenzó el profesor a discutir con él. «No hable usted de esa manera, señor. ¿Que no entiende usted mucho de estos asuntos? Yo al menos veo la historia de este campesino un doble misterio, sensible y espiritual». «¿Cómo se entiende eso?», preguntó el escribano. «Escuchadme usted. Aunque no posea usted una instrucción muy profunda, habrá estudiado seguramente la historia sagrada por preguntas y respuestas, que se edita para las escuelas. Usted se acuerda que cuando el primer hombre, Adán, se hallaba en el estado de inocencia, todos los animales le estaban sometidos, se le acercaban sin miedo, y él les ponía a cada uno su nombre. El Éstarex, al cual pertenecía este rosario, era santo. ¿Y qué es la santidad? Pues no es otra cosa que la resurrección en el hombre pecador, del estado de inocencia del primer hombre, merced a sus esfuerzos para adquirir las virtudes. El alma santifica al cuerpo. El rosario estaba sin cesar en las manos de un santo. Pues bien, por el contacto continuo con su cuerpo, este objeto ha sido penetrado por una fuerza santa, la fuerza del estado de inocencia del primer hombre. He aquí el misterio de la naturaleza espiritual. Esta fuerza la sienten naturalmente todos los animales, sobre todo por el sentido del olfato, ya que el olfato es el órgano esencial de los sentidos en el animal. He aquí el misterio de la naturaleza sensible. Para ustedes los sabios, no hay sino fuerzas e historias de este género, pero nosotros vemos las cosas desde otro punto de vista. Servirse un vaso de licor y echárselo al estómago, esto es lo que da fuerza y vigor, dijo el escribano, y se dirigió hacia el armario. Diga usted lo que quiera, respondió el maestro, pero por lo menos no pretenda usted negar lo que creen quienes saben más que usted. Mucho me gustaron las palabras del maestro.
Así me acerqué a él y le dije: «Permítame usted contarle alguna cosa a propósito de mi Starets». Le expliqué cómo se me había aparecido en sueños y cómo, después de haberme enseñado, había hecho una señal con carbón en la filocalía. El maestro escuchó mi relato con atención, pero el escribano refunfuñaba, recostado sobre un banco. «Ahora veo claro que hay gentes que se vuelven locas de tener siempre la nariz metida en la Biblia. No hay más que ver y oír a este buen hombre. ¿Quién será el coco que viene de noche a manchar tus libros con carbón? Seguramente que has dejado caer tu libro al suelo mientras dormías y los residuos de la ceniza te lo han manchado. En eso ha consentido todo tu milagro. Ay, estos cortos de alcances. Si nos conociéramos a ti y a todos los de tu cofradía». Después que hubo hablado de este modo, se volvió hacia la pared y se durmió. Oídas estas palabras, me incliné hacia el maestro y le dije: «Si usted quiere, yo le enseñaré el libro que lleva esta marca y no unos residuos de ceniza». Saqué la filocalía de mi saco y se la enseñé diciendo: «Yo nunca puedo entender que sea posible a un alma incorpórea tomar un carbón y escribir». Miró el maestro la señal sobre el libro y dijo: «Este es el misterio de los espíritus. Y te lo quiero explicar. Cuando los espíritus aparecen a un hombre bajo una forma corpórea, forman su cuerpo visible de luz y de aire, empleando para esto los elementos de lo que había estado hecho su cuerpo mortal. Y como el aire está dotado de elasticidad, el alma que de él se reviste está dotada de la facultad de obrar, de escribir, de apoderarse de objetos. Pero, ¿qué libro es ese que tienes en la mano? Déjame que lo vea». Lo abrió y se encontró con el Tratado de Simeón, el Nuevo Teólogo. «Esto debe ser sin duda un libro teológico. No lo conozco». «Este libro, abuelo, contiene casi únicamente la enseñanza de la oración interior del corazón en el hombre de Jesucristo. Esa enseñanza está explicada aquí en todos sus detalles por 25 padres». «¿La oración interior? Ya sé lo que es», replicó el maestro. Me incliné profundamente delante de él y le supliqué que me dijera algunas palabras sobre la oración interior. «Muy bien. Está escrito en el Nuevo Testamento que el hombre y toda la creación están sometidos a su pesar a la vanidad, y que todas las cosas suspiran y tienden hacia la libertad de los hijos de Dios. Este misterioso movimiento de la creación, este deseo innato de las almas, es precisamente la oración interior. No es posible aprenderla, porque se halla en todos y en todo. Pero, ¿cómo adquirirla? Descubrirla y sentirla en el corazón. ¿Cómo adquirir conciencia de ella y aceptarla voluntariamente? Conseguir que opere activamente, regocijando, iluminando y salvando al alma», le pregunté. «No sé si hablarán de esto los tratos teológicos», respondió el maestro. «Sin duda que sí, porque aquí todo esto está escrito», repliqué. El maestro cogió una pluma y anotó el título de la filocalía y dijo: «Voy a pedir este libro a tu Volks y lo quiero leer». Y sin más palabras, nos separamos. Al marcharme, di gracias a Dios por mi conversación con aquel hombre y rogué al Señor que concediera al escribano la gracia de leer alguna vez la filocalía y de comprender su sentido para el bien de su alma. La joven de la aldea. En otra ocasión, por primavera llegué a un pueblecito y me detuve en casa del sacerdote. Era un hombre excelente que vivía solo. Pasé 3 días en su casa. Habiéndome examinado durante esos días, me dijo: «Quédate conmigo, y yo te pagaré un salario, pues tengo necesidad de un hombre de confianza. Ya has visto que está en construcción una iglesia nueva de piedra, junto a la vieja que es de madera. No me es posible encontrar un hombre de conciencia para vigilar a los obreros y estar en la capilla para recoger las limosnas para la construcción. Veo que tú serías a propósito para esto,
y que este género de vida te convendría mucho. Podrías estar solo en la capilla para rezar y pedir a Dios, pues hay en ella un lugar solitario donde pasar el día. Quédate, por favor, al menos hasta que la iglesia esté terminada. Yo me resistí cuanto pude, pero al fin debí ceder a las súplicas apremiantes del sacerdote. Me quedé pues hasta el otoño y me instalé en la capilla. Al principio tuve bastante tranquilidad y pude ejercitarme en la oración, pero los días de fiesta sobre todo, venía mucha gente, unos a rezar, otros a bostezar y otros para cisar algunas monedas de la bandeja de la colecta. Y como yo leía la Biblia o la Filocalía, algunos de los visitantes solían conversar conmigo y otros me pedían que les hiciera un poco de lectura. Al cabo de algún tiempo, observé que una joven del lugar venía con frecuencia a la capilla y se quedaba en ella largo tiempo haciendo oración. Como yo prestase atención a lo que rezaba, oí que decía oraciones muy raras y hasta algunas totalmente desfiguradas. Le pregunté quién le había enseñado aquellas cosas y me respondió que su madre, que era ortodoxa, mientras que su padre era un cismático de la secta de los sin sacerdotes. Esta situación me pareció muy triste y le aconsejé recitar las oraciones correctamente, según la tradición de la Santa Iglesia. Le enseñé el Padre Nuestro y el Ave María. Al fin le dije: reza sobre todo la oración de Jesús. Ella nos acerca a Dios más que todas las demás oraciones, y por ella conseguirás la salvación de tu alma. La joven me escuchó con atención y se condujo con toda sencillez según mis consejos. ¿Y lo creeréis? Poco tiempo después, me anunció que se había acostumbrado a la oración de Jesús y que sentía el deseo de repetirla incesantemente, siempre que le era posible. Cuando rezaba sentía alegría y finalmente un gran gozo, así como el deseo de continuar rezando. Todo esto me causó gran contento y le aconsejé que siguiera rezando cada día más, invocando el nombre de Jesucristo. El verano tocaba a su fin. Muchos de los visitantes de la capilla venían a visitarme, no solamente para pedir un consejo o una lectura, sino para contarme sus dificultades familiares y aún a preguntarme cómo hacer para encontrar los objetos perdidos. Indudablemente, muchos me tomaban por un adivino. Y he aquí que un día de aquellos vino la joven, toda llena de amargura, a preguntarme qué es lo que debía hacer. Su padre quería casarla contra su voluntad con un cismático como él, y el oficiante sería un campesino. ¿Es esto un matrimonio legal?, clamaba la pobre. Esto no es sino puro libertinaje. Quiero huir a cualquier lugar que sea. Yo le repliqué: ¿a dónde huirás? Que no te encuentren enseguida. En estos tiempos, en ninguna parte podrás ocultarte, pues careces de toda documentación. Fácilmente darán contigo. Es mejor rogar a Dios con fervor y celo, que desbarate por sus caminos los propósitos de tu Padre, y que guarde tu alma del pecado y de la herejía. Esto es siempre mejor que tu idea de fuga. Pasaba el tiempo. El ruido y las distracciones me resultaban cada vez más penosas, y por fin, al terminar el verano, decidí abandonar la capilla y volver a peregrinar como antes. Me presenté al sacerdote y le dije: Padre mío, usted conoce mi manera de ser. Yo necesito tranquilidad para ocuparme en la oración, y aquí no encuentro sino bulla y distracciones. Ya he cumplido con lo que usted me había pedido, quedándome todo el verano. Ahora permítame seguir mi camino y bendiga mi solitaria ruta. El sacerdote no quería dejarme ir y buscó convencerme aún con un discurso. ¿Qué es lo que te puede impedir orar en este lugar? Ninguna ocupación tiene más que permanecer en la capilla, y la mesa la encuentras puesta. Continúa rezando aquí día y noche, si así te place, y vive con Dios. Tú vales y eres útil aquí. No dices tonterías a los visitantes, eres fiel y honrado, y además aseguras ciertas limosnas a la iglesia de Dios. Esto es mejor a los ojos del Señor que tu oración solitaria. ¿Por qué vivir todo el día solo? Entre la gente, la oración se hace con mucha más alegría. Dios no creó al hombre para que se conozca más que a sí mismo, sino para que cada uno ayude a su prójimo, comunicándose unos a otros la salvación, según las posibilidades de cada cual. Fíjate en los santos y en los doctores ecuménicos.
Día y noche estaban en movimiento y preocupados por la iglesia. Predicaban en todas partes y no se ocultaban en la soledad lejos de sus hermanos. Cada uno recibe a Dios el don que más le conviene, Padre mío. Muchos predicaron a las muchedumbres y otros muchos vivieron en la soledad. Cada uno obra su propia inclinación, creyendo que era el camino de salvación que Dios mismo les indicaba. Pues, ¿cómo explica usted que tantos santos hayan rechazado todas las dignidades y los honores de la iglesia, huyendo al desierto, a fin de no ser tentados en el mundo? San Isaac, el sirio, abandonó de esta manera a sus fieles, y el bienaventurado Atanasio, el atonita, dejó su monasterio. Consideraban estos lugares como demasiado seductores, y creían en verdad en las palabras de Jesucristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pero es que esos eran grandes santos, contestó el sacerdote. Si los santos se guardaban con tanto cuidado del contacto con los hombres, respondí yo, ¿qué no debería ser un desgraciado pecador? Finalmente dije adiós a aquel buen sacerdote y nos separamos afectuosamente. Después de caminar 10 verstas, me detuve para pasar la noche en un pueblecito. Había allí un campesino enfermo de muerte. Yo aconsejé a su familia que le hicieran comulgar con los santos misterios de Cristo, y llegada la mañana mandaron al pueblo en busca del sacerdote. Yo me quedé allí a fin de inclinarme delante de los santos dones y rezar durante la administración de tan gran sacramento. Estaba sentado en un banco delante de la casa esperando la llegada del sacerdote, cuando de repente vi venir corriendo hacia mí a aquella joven que había visto rezando en la capilla. ¿Cómo llegaste aquí?, le pregunté. Es que en mi casa estaba ya todo preparado para casarme con el cismático y he huido. Y luego echándose a mis pies me suplicó: ten compasión de mí, tómame contigo y llévame a un convento. Yo no quiero casarme, sino vivir en el convento rezando la oración de Jesús. A ti te escucharán y me recibirán. ¿Qué es lo que dices? ¿A dónde quieres que te lleve? Si no conozco un solo convento por estos lugares, ni cómo llevarte conmigo, no teniendo, como no tienes, pasaporte. En estas condiciones no te será posible detenerte en ninguna parte. Te harán volver a tu casa y te castigarán por vagabunda. Mejor será que te vuelvas a casa y ruegues a Dios. Y si no quieres casarte, finge alguna incapacidad. Se llama esto una afición piadosa. Así obró la Santa Madre de Clemente, la bienaventurada Marina, que se santificó en un monasterio de hombres y otros muchos. Mientras hablábamos de esta manera, vimos llegar a 4 campesinos en un carricoche, galopando derecho a donde estábamos nosotros. Apoderándose de la joven, la hicieron subir al carro y la enviaron por delante con uno de ellos. Los otros 3 me ataron mano con mano y me volvieron al lugar donde había pasado el verano. A todas mis explicaciones respondían vociferando: vaya con el santito este, ya te vamos a enseñar a seducir a las muchachas. Hacia el atardecer me llevaron a la cárcel, me pusieron el cepo en los pies y me encerraron para juzgarme por la mañana siguiente. El sacerdote, al saber que me hallaba preso, vino a visitarme, me trajo de comer, me consoló y me dijo que él tomaría a su cargo y declararía como confesor que yo estaba bien lejos de tener las intenciones que me querían atribuir. Estuvo un poco de tiempo conmigo y se fue. Al llegar la noche, el preboste de la jurisdicción vino a pasar por aquel lugar y le contaron lo que sucedía. Dio orden de convocar la asamblea comunal y de llevarme a la casa de justicia. Entrados en ella, permanecimos de pie, esperando. En esto llegó el preboste, dispuesto a proceder inmediatamente. Se sentó en el estrado, guardando su sombrero, y gritó: a ver, Epifanio, este joven, tu hija, ¿no se ha llevado nada de tu casa? Nada, señor. ¿No ha hecho alguna bellaquería con este idiota? Ninguna, señor. Entonces el asunto está terminado y juzgado, y decidimos. Con tu hija arréglate como mejor te parezca. A este tunante le pediremos que se vaya lejos de aquí, después de haberle impuesto un buen correctivo, para que nunca se le ocurra poner de nuevo los pies en este pueblo, y se acabó.
y sin añadir una palabra más, el preboste se levantó y se fue a dormir. A mí me devolvieron a la prisión. Al día siguiente, muy de mañana, vinieron 2 gañanes que me dieron mis buenos azotes, dejándome luego en libertad. Yo me alejé dando gracias a Dios que me había permitido padecer en nombre suyo. Todo esto me llenó de grandísimo consuelo y me animó más y más a la oración. Estos acontecimientos no me causaron la más pequeña aflicción. Parecía como si le acaecieran a otra persona y yo no fuera más que un espectador. Y esto aún cuando me estaba dando los azotes. La oración que llevaba de alegría mi corazón no me permitía prestar atención a cosa alguna. Cuando llevaba recorridas 4 verstas, me encontré con la madre de la joven, que volvía del mercado. Se detuvo y me dijo: «El novio de la niña nos ha dejado. Se ha enojado contra Kulka, y todo por haberse ido de casa». Luego me dio un pan y un pastel, y yo seguí mi camino. El tiempo era seco y yo no tenía ganas de dormir en poblado. En esto vi en el bosque 2 montones de heno, y a ellos me fui para pasar la noche. Me quedé dormido y empecé a soñar que iba camino adelante, leyendo los capítulos de San Antonio el Grande, en la Filocalía. En esto se presentó el Éstares y me dijo: «¿No es esto lo que tienes que leer?». Y me indicó el capítulo 35 de Juan de Cárpatos, en donde está escrito: «A veces el discípulo se ve expuesto al deshonor, pero sobrelleva estas pruebas por aquellos a quienes ha ayudado espiritualmente». Y me señaló asimismo el capítulo 41, en el que se dice: «Todos aquellos que se entregan con mayor ardor a la oración están más expuestos a terribles y fortísimas tentaciones». Luego me dijo: «Ánimo, y no decaigas nunca de valor. No olvides las palabras del apóstol: mayor es quien está en vosotros que quien está en el mundo». Ahora has visto por experiencia que no hay tentación que esté sobre la fuerza del hombre, porque Dios dispondrá con la tentación el éxito para que podáis resistirla. Por la esperanza en el auxilio del Señor fueron sostenidos los santos, que no pasaron la vida solamente rezando, sino que buscaron, por amor, enseñar y dar luz a los demás. Mira lo que dice a este propósito San Gregorio de Tesalónica: «No basta orar incesantemente según el mandamiento divino, sino que debemos exponer esta enseñanza a todos, monjes, laicos, inteligentes o simples hombres, mujeres o niños, a fin de despertar en ellos el celo por la oración interior». El bienaventurado Calisto Teicodas se expresa de la misma manera. La actividad espiritual, es decir, la oración interior, escribe: «El conocimiento contemplativo y los medios de elevar el alma no se han de guardar para uno mismo, sino que se deben comunicar por la escritura o por el discurso a fin de procurar el bien y el amor de todos». Y la palabra de Dios declara que el hermano a quien su hermano ayuda es como una ciudad alta y fortificada. En todas estas cosas, hay que huir de la vanidad con toda la fuerza del alma y vigilar para que la buena semilla de las divinas enseñanzas no sea arrastrada por el viento. Cuando me desperté, sentí una gran alegría en mi corazón y muy renovado vigor en mi alma, y sin más, continué mi camino. Curaciones maravillosas. Bastante tiempo después, todavía tuve otra aventura. Os la voy a contar si no os parece enojoso. Un día, el 24 de marzo, sentí grandísima necesidad de comulgar con los santos ministerios de Cristo, el día consagrado a la Madre de Dios, en recuerdo de su divina anunciación. Pregunté si había por aquellos lugares alguna iglesia, y me dijeron que había una a 30 verstas. Emprendí la marcha caminando lo que quedaba del día y toda la noche a fin de llegar a la hora de maitinés. El tiempo era muy malo. A ratos nevaba, a ratos llovía y soplaba además un viento violento y frío. La ruta atravesaba un riachuelo y daba sobre él los primeros pasos. Cuando el hielo se rompió bajo mis pies, caía el agua hasta la cintura y llegué todo empapado a maitinés, que oí así como la misa, durante la cual Dios permitió que pudiera comulgar.
Para poder pasar el día en paz, sin que nada turbase mi gozo espiritual, pedí al guardián que me permitiera estar hasta el día siguiente en la casilla de guardia. Pasé este día en medio de una dicha indecible y en la paz del corazón. Tendido en un banco en esta helada cabina, estuve tan bien como si reposara en el seno de Abraham. La oración obraba con eficacia. El amor a Jesucristo y a la Santa Madre de Dios recorría a mi corazón en oleadas bienhechoras y tenía sumergida mi alma en un éxtasis lleno de consuelo. En el momento de echarse la noche encima, sentí de repente un violento dolor en las piernas y recordé que me las había mojado. Pero rechazando esta distracción, me concentré de nuevo en la oración y ya no volví a sentir el mal. Cuando por la mañana quise levantarme, me fue imposible mover las piernas, que estaban sin fuerzas y tan blandas como unos algodones. El guardián me tiró del banco abajo y allí me quedé 2 días por no poderme mover. Al tercer día, el guardián me echó de la barraca diciendo: «Si mueres aquí, aún tendremos el trabajo de correr y ocuparnos de ti». Arrastrándome con las manos, pude llegar hasta la escalinata de la iglesia y allí quedé echado por tierra. Las gentes que pasaban no presentaban la menor atención ni a mí ni a mis ruegos. Hasta que al fin un campesino se acercó a mí y empezó a hablarme. Después de algunas palabras vino a decir: «¿Qué me darás si te curo? Yo tuve exactamente lo mismo que tú y conozco un remedio». Le respondí que no tenía nada que darle. «¿Qué es lo que tienes entonces en tu alforja?» «No tengo sino pan seco y algunos libros». «Bueno, entonces dame palabra de trabajar en mi casa durante un verano si llegas a sanar». «Tampoco puedo trabajar. ¿No ves que no tengo más que un brazo que puede valerse?» «¿Qué es lo que sabes hacer entonces?» «Nada fuera de leer y escribir». «Ah, con que sabes escribir. Bueno, entonces podrás enseñar a escribir a mi hijo. Sabe leer un poco, pero yo quiero que aprenda a escribir. Pero los maestros piden mucho, 20 rublos para aprender toda la escritura». Llegamos pues a una avenencia, y con la ayuda del guardián, me transportaron a casa del campesino, en la que me pusieron en un viejo baño, al fondo del cercado. Comenzó el campesino a curarme. Reunió en el campo, en el corral y en los hoyos de la basura, una gran olla de viejos huesos de animales, de aves y de cualquier otra alimaña. Los lavó, los hizo pedazos muy pequeños rompiéndolos con una piedra y los echó en una gran marmita. La tapó con una tapadera que tenía un agujero en el centro y lo echó todo en un recipiente que había puesto bien hondo en tierra. Untó con gran cuidado el fondo de la marmita con una espesa capa de tierra arcillosa y la cubrió de troncos que dejó arder durante más de 24 horas. Al colocar los troncos decía: «Todo esto va a formar un alquitrán de huesos». Al día siguiente desenterró el recipiente, en el cual se había depositado por el orificio de la tapadera como un litro de un líquido espeso, rojizo y aceitoso que olía a carne fresca. Los huesos que quedaron en la marmita, de negros y podridos que eran, tenían ahora un color tan blanco y transparente como el nácar o las perlas. 5 veces al día me friccionaba las piernas con este líquido, y lo creeréis, al día siguiente noté que podía mover los dedos. Al tercer día ya podía doblar las piernas, y al quinto me podía tener de pie y caminar por el patio con la ayuda de un bastón. Al cabo de una semana, mis piernas habían recobrado la normalidad. Di gracias a Dios y me decía a sí mismo: la sabiduría de Dios echase de ver en sus criaturas. Unos huesos secos o podridos pronto se convirtiesen en tierra, conservan en sí una fuerza vital, un color y un olor, y ejercen una acción sobre los cuerpos vivientes, a los que son capaces de devolver la vida. Prueba es todo esto de la resurrección futura. Con qué placer hubiera hecho conocer todas estas cosas al guardaforestal en cuya casa había yo vivido, quien dudaba de la resurrección de los cuerpos. Habiendo recobrado la salud, como queda dicho, comencé a ocuparme del niño. Escribí como modelo la oración de Jesús, y se la hice copiar enseñándole cómo ir formando letras con arte. Tal ocupación me resultaba muy cómoda, pues el niño servía durante el día en casa del intendente,
y solo venía a buscarme mientras aquel dormía, es decir, por la mañana y muy temprano. El niño era inteligente y pronto aprendió a escribir casi correctamente. El intendente, al verle escribir, le preguntó: ¿Quién es el que te da lecciones de escritura? Respondió el niño que era el peregrino manco que vivía en la casa de su padre en el viejo baño. El intendente, curioso, era un polaco. Vino a verme y me encontró cuando yo empezaba a leer la Filocalía. Habló unos momentos conmigo y me dijo: ¿Qué es lo que lees ahí? Yo le enseñé el libro. Ah, es la Filocalía, dijo. Yo vi ese libro en casa de nuestro cura, cuando vivía en Vilna, pero he oído decir que contiene fórmulas muy raras de oraciones, inventadas por algunos monjes griegos, a ejemplos de los fanáticos de la India y de Bukhara, que hinchan sus pulmones y creen totalmente en cuanto empiezan a sentir ciertas sensaciones en el corazón, que esta sensación natural es una oración dada por el mismo Dios. Hay que orar con toda sencillez, para cumplir los deberes para con Dios. Al levantarse, hay que rezar el Padre Nuestro como lo enseña Jesucristo, y ya basta para todo el día. Pero si se repite siempre la misma cosa, hay peligro de volverse loco y de enfermar del corazón. No habléis así de este libro santo, pues no son unos monjes griegos cualquiera quienes lo escribieron, sino unos antiguos y santos personajes que vuestra iglesia también venera, como Antonio el Grande, Macario el Grande, Marcos el Asceta, Juan Crisóstomo y otros. Los monjes de la India y de Bukhara han imitado de ellos la técnica de la oración, pero la han desfigurado y echado a perder, según me lo ha contado mi Éstarex. En la Filocalía, todas las enseñanzas están tomadas de la palabra divina, de la Santa Biblia, en la cual Jesucristo, al propio tiempo que mandaba rezar el Padre Nuestro, enseñaba que había que orar sin cesar, al decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Velad y orad. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y los santos padres, citando el testimonio del rey David en los Salmos: gustad y ved cuán bueno es el Señor, lo interpretan diciendo que el cristiano debe esforzarse mucho por conocer la dulzura de la oración, que en todo momento debe buscar consuelo en ella y no contentarse con decir una sola vez el Padre Nuestro. Escuchad, os leeré lo que dicen los padres de aquellos que no ponen cuidado alguno en estudiar la bienhechora oración del corazón. Declaran que los tales cometen un triple pecado. ¿Por qué? 1. Se ponen en contradicción con las Sagradas Escrituras. 2. No admiten que exista para el alma un estado superior y perfecto, contentándose con las virtudes exteriores. Permanecen ignorantes del hambre y sed de la justicia y se privan de la beatitud de Dios. Y 3. Considerando sus virtudes exteriores, a menudo caen en el contentamiento de sí mismos y en la vanidad. Muy elevado es eso que has leído, dijo el intendente. Pero nosotros los laicos, ¿cómo podríamos ir por tan alto camino? Mirad, voy a leeros cómo muchos hombres de bien han podido en su estado de laicos aprender la oración incesante y nunca interrumpida. Abrí la Filocalía en el tratado de Simeón el Nuevo Teólogo sobre el joven Jorge y empecé a leer. Gustó la lectura al intendente y me dijo: dame ese libro, que lo iré leyendo en mis ratos libres. Si queréis, os lo prestaré para un día, pero no para más, pues yo lo leo sin cesar y me es imposible pasar sin él. Pero por lo menos podrás copiarme ese pasaje. Hazlo y te daré algún dinero. No tengo necesidad de vuestro dinero, pero os lo copiaré de muy buena gana, esperando que Dios os dé celo por la oración. Sin pérdida de tiempo, saqué una copia del pasaje que le había leído. Se lo leyó él a su mujer, y ambos lo encontraron muy interesante y hermoso. Desde aquel día, me enviaban a buscar de vez en cuando. Iba yo a su casa con la Filocalía y les hacía alguna lectura, que ellos escuchaban tomando el té. Un día, me hicieron quedar a comer. La mujer del intendente, una muy amable señora de edad, estaba comiendo pescado asado a la parrilla, cuando de repente se tragó una espina. A pesar de todos nuestros esfuerzos,
Nos fue imposible sacársela. La señora sufría mucho de la garganta y al cabo de 2 horas hubo de acostarse. Enviaron a buscar al médico, que vivía a 30 verstas de allí, y yo me volví a casa entristecido. Durante la noche, como yo durmiera con un sueño ligero, oí de repente la voz de mi Éstares sin ver a nadie. La voz me dijo: tu patrón te curó a ti. ¿Y tú? ¿Nada puedes hacer por la intendente? Dios nos mandó compadecernos de los males del prójimo. De buena gana le ayudaría, pero ¿cómo he de hacerlo? Yo no conozco remedio alguno. Esto es lo que has de hacer. Esa señora sintió siempre gran repugnancia por el aceite de ricino, cuyo solo olor le produce náuseas. Ve pues, y dale una buena cucharada de ese aceite. Con esto la señora vomitará, la espina saldrá fuera y además el aceite le suavizará la herida de la garganta y sanará. ¿Y cómo podré yo hacerle tomar el aceite, si tanto horror siente por él? Pídele al intendente que la tenga bien por la cabeza y échale por la fuerza el líquido en la boca. Me desperté y fui inmediatamente a casa del intendente, a quien le conté todo al detalle. Él me replicó: no sé para qué podrá servir tu aceite. Mi esposa ya tiene fiebre y delira, y su cuello está muy inflamado. Mas si quieres probar tu remedio, puedes hacerlo. Si el aceite no hace bien alguno, tampoco hará ningún mal. Echó el intendente aceite de ricino en un vasito, y al fin pudimos conseguir hacérselo tragar. Inmediatamente tuvo un fuerte vómito y echó la espina con un poco de sangre. Se sintió mejor y se durmió profundamente. Al día siguiente, por la mañana, volví para ver cómo iban las cosas, y la encontré con su marido tomando el té. Estaba muy admirada de su curación y sobre todo de lo que me había sido dicho en sueños acerca de su repugnancia por el aceite de ricino, porque nunca habían hablado de eso con nadie. En aquel momento llegaba el médico. Le contó el intendente cómo había sido curada, y yo le referí cómo me había curado las piernas el campesino. El médico declaró que ninguno de los dos casos tenía nada de sorprendente, pues una fuerza de la naturaleza había intervenido en ambas ocasiones. Pero añadió: los voy a anotar para no olvidarme. Sacó una pluma de su bolsillo y escribió algunas líneas en su cuaderno. Muy pronto corrió el rumor de que ya era adivino, curandero y brujo. De todas partes venían a verme para consultarme. Me traían regalos y comenzaron a venerarme como a un santo. Pasada una semana, comencé a reflexionar sobre el caso y tuve miedo de caer en la vanidad y en la disipación. A la noche siguiente, abandoné la aldea en secreto. Llegada a Irkutsk. Así me vi de nuevo caminando por el camino solitario, y me sentía tan ligero como si de mis hombros hubiera caído una pesada montaña. La oración me consolaba cada vez más. A veces mi corazón hervía en un infinito amor a Jesucristo, y este hervor maravilloso corría en oleadas bienhechoras por todo mi ser. La imagen de Jesucristo estaba tan fuertemente grabada en mi espíritu que al pensar de los hechos del Evangelio me parecía como si los contemplase con mis propios ojos. Esto me emocionaba y lloraba de alegría, y en algún momento sentía en mi corazón una felicidad tal que no acierto a descubrirla. A veces me quedaba durante 3 días lejos de la gente y de las casas, y como un éxtasis me sentía solo en la tierra, yo miserable pecador delante de Dios misericordioso y amigo de los hombres. Esta soledad era mi felicidad, y la dulzura de la oración me resultaba en ella mucho más sensible que viviendo con los hombres. Llegué por fin a Irkutsk. Después de haberme postrado ante las reliquias de San Inocente, me preguntaba a dónde iría después. No tenía ganas de estar en la ciudad por mucho tiempo, pues era muy populosa. Y así iba caminando y pensando en estas cosas. Encontré de repente a un comerciante del país que me detuvo y me dijo: ¿tú eres un peregrino? ¿Por qué no vienes conmigo a mi casa? Llegamos a su rica morada. Me preguntó quién era, y yo le conté mi viaje y andanzas. A esto me contestó: tú deberías ir hasta la antigua Jerusalén.
Allí hay una santidad tal como no se le encuentra en parte alguna. De muy buena gana iré allí, le respondí, pero la travesía me cuesta muy cara y yo no tengo dinero con que pagarla. Si te parece bien, yo te indicaré un medio para hacerlo, dijo el mercader. El año pasado envié allí a un amigo nuestro. Yo caí a sus pies y él me dijo: mira, yo te daré una carta para uno de mis hijos, que está en Odesa y hace el comercio con Constantinopla. Allí en sus oficinas te pagarán el viaje hasta Jerusalén. No es tan caro como te imaginas. Estas palabras me llenaron de alegría. Di las gracias emocionado a este bienhechor y sobre todo se las di a Dios, que tan paternal amor demostraba hacia mí, pecador empedernido, que ni a él ni a los demás hacía bien alguno y comía inútilmente el pan ajeno. Permanecí 3 días en casa de este generoso comerciante. Me dio una carta para su hijo y yo me dirigí a Odesa con la esperanza de llegar a la santa ciudad de Jerusalén. Pero ignorando si el Señor me permitiría postrarme de hinojos delante de su sepulcro vivificador.